¿Sí? Hola, Sí se ve. Sí, ¿me doctora, sí se puede escucha? Sí, visualizar las doctora, sí se diapositivas. aprecia. Sí, le escuchamos, doctora. Sí, doctora. ¿Me escuchan, chicos? Sí, le escuchamos, doctora. Sí, Sí, doctora, doctora. Se escucha, sí se la escuchan. doctora. Ya, genial. Esperen. Ya, ya. Ok. ¿Ahí se escucha mejor? Hola. Sí, Hola. doctora. Sí, Hola. sí, doctora. Sí, se escucha, doctora. Ya. Genial, empezamos. Ya. Bueno, la primera clase es historia clínica. La historia clínica tiene una parte de ectoscopía, una parte de anamnesis. En la ectoscopía es la primera parte que no siempre se considera en una historia clínica, es opcional, donde conocen la edad aparente, el estado de gravedad y los signos destacados. La anamnesis es algo que sí o sí tiene que estar en una historia clínica, es la afiliación donde prácticamente se hacen preguntas como por ejemplo el nombre, el apellido, la edad, la raza, la religión, el estado civil. La enfermedad actual continúa, es prácticamente el relato cronológico de la enfermedad, donde es una parte muy importante, donde es prácticamente una de las partes más importantes de la historia clínica, donde tiene que redactarse de una manera lo más minuciosamente. ¿Sí me están escuchando, no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. 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 En la enfermedad actual tienen que tratarse de relatarlo más minuciosamente. Las funciones biológicas, que son, por ejemplo, el apetito, la sed, las deposiciones, el sueño, la orina, la diuresis, antecedentes, donde son los personales generales, que son del mismo paciente, los fisiológicos si sufren de alguna enfermedad, si sufre de hipertensión o de diabetes, o si ha tenido antes tuberculosis, o si ya tiene el diagnóstico de alguna enfermedad, también se coloca ahí también, porque hay que tomar en cuenta de que se coloca también ese tipo de de antecedentes, los patológicos, si sufre de alguna enfermedad, y los antecedentes familiares, prácticamente si sufren de alguna enfermedad sus familiares cercanos, como papá, mamá, abuelos. La revisión anamnésica es para no olvidarnos de ningún punto de la historia clínica. Por ejemplo, si es que ha tenido, si el aparato respiratorio, si por ejemplo ha tenido hemoptisis, el aparato digestivo, si ha tenido hematemesis. El examen físico general son controles fines vitales, aspecto general, sistema locomotor, piel y faneras. El regional ya es algo más específico. Cabeza, cuello, mamas, cardiovascular, abdomen, genitales, urinario y sistema nervioso. Casi todos los aparatos y sistemas se rigen por inspección, palpación, percusión y auscultación, excepto en el aparato, en el sistema nervioso central, sistema nervioso y aparato locomotor, que es un poco diferente, ¿no? Y en el aparato y en el abdomen, que también se cambia un poco de dirección. El diagnóstico también es muy importante, el tratamiento, el plan de trabajo, la evolución y la epicrisis. Bueno, antes del diagnóstico iría los problemas de salud, luego iría la hipótesis diagnóstica, luego iría el diagnóstico, luego iría el tratamiento, luego iría el plan de trabajo, la evolución y la epicrisis. La epicrisis es la hoja final cuando el paciente se le va a dar de alta. La historia clínica. Viene el examen físico regional y general. En el general está el control de signos vitales, la temperatura, la presión arterial, pulso, la frecuencia cardíaca, y bueno, acá podríamos agregarle saturación de oxígeno y agregarle el índice de masa corporal. El aspecto general
B, la esfera psíquica, que es el estado de conciencia, el lenguaje, orientación, estado emocional, grado de cooperación. La esfera somática, B, posición, fases, edad aparente, sexo, decúbito y constitucional. Y bueno, también tenemos piel y fanera, sistema locomotor, ¿no? El signo. Son manifestaciones objetivas, físicas o químicas que se reconocen al examinar al paciente. El signo patognomónico es el signo más que muestra de manera absoluta la existencia de la enfermedad, o sea, podría ser, más principal. Síndrome es la serie de signos y síntomas que existen en un momento dado o que definen un estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre síntoma y signo? Ya sabemos de que el síndrome es la asociación de signos y síntomas. Un síntoma es, por ejemplo, la ansiedad, la disnea, el dolor torácico, lo que el paciente te va a referir. Un signo es lo que nosotros encontramos y evidenciamos. Por ejemplo, tomamos la frecuencia cardíaca, vemos que está aumentada, es una taquicardia. Vemos que la frecuencia está aumentada, es una taquipnea. Y así. Entonces, la diferencia entre síntoma y signo. Síntoma es algo que el paciente te dice y signo es lo que uno evidencia al examinar. Bueno, lo mismo que está acá. Síntoma es una señal que la persona que lo experimenta siente o nota, y el signo es una señal que puede ser vista por otra persona, o por un personal de salud. Doctora, siento ¿Sí? que le interrumpa. Creo que no se cambia la diapositiva, si la diapositiva número 4. A menos nosotros vemos así. Sí, creo que está un poco lento, chicos, porque sí está avanzando en todas las diapositivas. Sí, porque de comienzo se ve de la 4. Cuando estaba de comienzo también está dando la 1 usted y nosotros veíamos la 4. Ya. Ahora ya se ve normal. Ahora ya se ve normal, así. ¿Ya se ve normal ahorita? Sí. Ya se puede ver normal. ¿Por qué diapositiva pueden ver ustedes, chicos? ¿Por qué diapositiva van? Estamos en la 7, doctora, ahorita. Ya, genial. Entonces estamos bien. No, un poco lento el internet, imagino, ¿no? Ya, los componentes del estudio semiológico. Se ve la anamnesis, que es lo que prácticamente el relato, el examen físico, la inspección, palpación, percusión y auscultación y los exámenes complementarios. Bueno, ya como ustedes saben, la inspección es observar, la palpación es palpar con las manos, percusión se utiliza prácticamente los 2 dedos, es el arte de percutir, y la auscultación utilizamos mayormente un estetoscopio. Nunca olvidar usar sus oídos, sus ojos, su olfato y su tacto. Con esto hagan una detallada historia clínica con lo que escucharon y preguntaron y describan minuciosamente lo que vieron, olfatearon y tocaron. Eso es lo más importante. Y volvieron a escuchar. Ahora vamos a ir a buscar al examen físico, signos clínicos cabales en nuestro diagnóstico presuntivo. Lo que pasa que ya nosotros teniendo ya la primera parte de la historia clínica, la anamnesis, el relato cronológico, las funciones vitales, ya tenemos, ya sabemos por qué nos vamos a orientar. Entonces ahora tenemos que buscar en el examen físico lo que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo acá, ¿no? El aumento de volumen en un abdomen simétrico en la inspección. Las causas pueden ser meteorismo, es que hay timpanismo y ruidos y errores aumentados, percusión y auscultación, pueden haber, y si hay en ascitis, matidez desplazable, en palpación y percusión. ¿Qué podemos pensar? Podemos pensar que se trata de un paciente, por ejemplo, si nos dicen un paciente de la edad indeterminado, pero un paciente que está con ictericia, un paciente que está con aumento de volumen simétrico, podríamos descartar o ver si hay un aumento del volumen, si hay el signo de la oleada. Entonces, ¿qué podemos pensar? En una citis, ¿no? A causa que puede ser una cirrosis hepática. Sin embargo, también podemos pensar en otra cosa. Por ejemplo, aquí, la imagen del pisito de un bebé, ¿no? Como ven. Por ejemplo, cuando hay un dolor abdominal en un hipocondrio derecho, y mayormente podemos pensar que hay cálculos en la vesícula biliar. ¿Y qué vamos a encontrar? Una bilirrubina directa incrementada y en ecografía litiasis en vesícula biliar. Cuando tenemos un dolor articular intenso, podemos pensar que hay una hemólisis y hay una bilirrubina directa incrementada. Si el paciente tiene una encefalopatía, o sea, está confuso, desorientado, podemos pensar en una enfermedad hepatocelular
¿Y qué vamos a encontrar en una ecografía? Un hígado pequeño, o vamos a encontrar ecografía hígado de bordes romos para pensar en una cirrosis hepática. Si encontramos un paciente con anorexia, que es disminución del apetito, y podemos pensar en un paciente con tumores, si pensamos en un paciente adulto mayor, ¿y qué vamos a encontrar? Marcadores tumorales positivos. Un dolor abdominal en hipocondrio derecho, también podemos pensar en una hepatitis y que vamos a encontrar unas transaminasas muy elevadas. Sobre todo ahorita que estamos en esta época, estamos viendo pacientes que están llegando con hepatitis. Primero, para hacer un rato cronológico hay que hacer primero preguntas abiertas. Luego, preguntas más específicas para obtener las 7 características de cada síntoma. Y por último, las preguntas con respuesta de tipo sí o no, positivos o negativos, ¿no? Bueno, acá son 7 atributos de todo síntoma. Como les dije, una de las partes más importantes es el rato cronológico y el examen físico. ¿Por qué? Porque en el rato cronológico hay que ver la localización del dolor, la calidad del dolor, bueno, por decir así, dolor es un ejemplo, ¿no? Cantidad o intensidad, o sea, del 1 al 10, la temporalidad, el inicio, los factores de remisión o exacerbación y las manifestaciones relacionadas. Estos son o sea, siempre cuando nosotros empecemos con arte cronológico, podemos escucharlo de cualquier manera, pero siempre hay que hacer de una manera ordenada. Por ejemplo, hace un año, paciente presenta dolor que se localiza en, por ejemplo, hipocondrio derecho, con una intensidad de 8 según escala de Evans, B chica A. Se inicia cuando amanece, por ejemplo. Dura aproximadamente 20 minutos. Se acompaña, se inicia con por ejemplo, y se intensifica con la ingesta de comida. Y se acompaña de, por ejemplo, vómitos, de pulsiones líquidas, y comienzan a simplificar un síntoma hasta el final. Esto ya les expliqué. Lectoscopía, prácticamente son datos de filiación, lo que le preguntan a un paciente: su edad, el sexo, la profesión, el estado civil, motivo de la consulta o relato cronológico, enfermedad actual, si realmente sufre alguna enfermedad, funciones biológicas, apetito, sed, sueño, orina, deposiciones y variación de peso, antecedentes personales, que son prácticamente antecedentes de cada uno de nosotros, los familiares de la familia, revisión por sistemas. Recuerda, el diagnóstico depende del 60 al 80% de una buena anamnesis, ¿ya? Posterior a la entrevista, el examen físico completo. El examen físico prácticamente es para avalar lo que uno ya está pensando. Estos son prácticamente las letras para que no nos olvidemos de preguntar todo por un síntoma, ¿no? Diagnósticame, ¿no? De degenerativa, I de infecciosa, A de autoinmune, G de genética, N de neoplasia, O ocupacional y así sucesivamente, ¿no? Acá hay, por ejemplo, un caso clínico. Paciente mujer de 48 años de edad, cuyo esposo tiene el diagnóstico de linfoma intestinal, consulta por cuadro de diarrea de 5 días de evolución. ¿En qué parte de la anamnesis se debe colocar el antecedente de esposo con linfoma intestinal? Más probablemente. Antes personales fisiológicos. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿está pasando las diapositivas o siguen las 7? Sí, estoy pasándolas. Ah, ok, recién sale la 20, ok, gracias. ¿Recién sale qué? Es que se quedó en las 7. Ya recién está en la 20 ahorita. Y ahorita No, ahorita no lo voy a, creo que así nada más tengo un poco cerrar. ¿Lo ven en chiquito o lo ven en grande? chiquito, doctora. Un ratito, espérenme. Voy a hacerlo otra vez. Tendría que compartir pantalla completa, parece. Pero para pantalla completa me sale solamente... Pero ¿cómo ingreso? Pero no me sale... A ver.
A ver. Ya lo pueden ver ahí. Ahí lo pueden ver. Hola. ¿Lo pueden ver, chicos? No, doctora, no se ve. Esta que demora, doctora. ¿Está qué? Esta que demora en poder compartir. Ahora es así en pequeño, creo. No se visualiza bien. Pero está en No, no sé. pequeño. No, ahorita no se ve nada. Sí. No se ve ¿Está en nada. pequeño? Es- Pero dice Nick abandonó la reunión. ¿Ya pueden ver? Hola. Todavía. Todavía. No se ve nada. Todavía no. Dado tu pantalla a los Es demás. que la señal está inestable. Ahora se ve. Ahora Es sí pequeña se ve. igual. Sí, Ahora sí. Ya no importa que sea pequeño, pues chicos. sí, déjalo, Ya. doctor. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ya lo puede ver más grande? ¿Lo pueden ver más grande? ¿Sí? Ya. Bueno, dice, la paciente mujer de 48 años de edad cuyo esposo tiene el diagnóstico de linfoma intestinal. Consulta por cuadro de diarrea de 5 días de evolución. ¿En qué parte de la anamnesis se debe colocar el antecedente de esposo con linfoma intestinal? Entonces, personales fisiológicos no va a ser, chicos, porque es algo de ella. ¿Ya? Antecedentes patológicos personales no, porque es algo de ella. Enfermedad actual no necesitaría. Antecedentes personales generales no. Antecedentes patológicos familiares sí, porque es algo de su esposo. Otra pregunta. Paciente que ingresa con 4 días de enfermedad aguda, progresiva. Entonces, paciente varón que ingresa con 4 días de enfermedad aguda, progresiva, caracterizada por rinorrea, odinofagia, disfonía y fiebre cuantificada de 39, por lo cual acude a emergencia por no diabetes mellitus, desde hace 5 años con tratamiento de metformina, el desayuno y almuerzo, nacido por cesárea término, mestizo, que no refiere a relaciones sexuales de riesgo, padre con hipertensión arterial, madre con cáncer de colon. ¿Cuál de los siguientes variables pertenece a filiación más probablemente? Aguda no va a ser. Hipertensión es un antecedente personal, rinorrea estaría parte de la enfermedad actual, diabetes mellitus sería una parte de un antecedente personal patológico y mestiza sería, muy bien, sería una parte de la filiación. Muy bien, chicos. Pero porque es el dato del paciente, ¿no? Exactamente. Vamos a ver el otro temita que tenemos por acá. Ya está, chicos. No sé si me conocerán, soy la doctora Lení Díaz Asenjo, médico internista y trabajo en el Hospital Heisen, chicos. ¿O pueden ver? Sí, doctora. Chicos, Ahora ¿pueden sí. ver? Sí. Ya, chicos.
Ya, miren. Bueno, la ectoscopía va a ser la palabra observarlo de afuera. La primera observación rápida, global y metódica de las particularidades del paciente morfológicas y dinámicas. Uno tiene que inspeccionar. Esperemos un ratito, chicos. Ya. Entonces, chicos, tenemos que inspeccionar, examinar, reconocer y atentamente. Luego empieza con el saludo al enfermo, mirar es diferente a ver, el ver es un arte que debe ser aprendido. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente llega a nuestro consultorio de emergencia, nosotros solamente el hecho de ver, que es distinto a mirar, porque el ver ya es algo más profundo a un paciente, podemos saber aparentemente por qué viene el paciente. Por ejemplo, llega un paciente ictérico, con ascitis. ¿Qué vamos a pensar? Que es un paciente que probablemente tenga una ascitis por una cirrosis hepática. No siempre, podría ser una ascitis también por un carcinoma hepatocelular, puede ser por una colangitis y todo eso, pero ya tenemos una idea, ¿no? Viene un paciente con esoftalmos, ¿qué vamos a pensar? En un hipertiroidismo. Viene un paciente obeso, viene un paciente con caída de las pestañas a nivel de las cejas, prácticamente del tercio inferior. ¿Qué vamos a pensar? Un paciente con hipotiroidismo o con un síndrome de Cushing, es un paciente que toma corticoides, ¿no? Exige toda la atención del examinador, iluminación y técnicas adecuadas. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, doctora, se le escucha un poco bajo, pero sí se le escucha. Ya, chicos. Voy a tratar de bajar, subir un poquito más el volumen. Lectoscopía, como les dije, que es algo que no todo paciente tiene un signo ectoscópico, ¿no? El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada, ¿no? La diferencia entre ectoscopía y aspecto general. La ectoscopía es un diagnóstico presuntivo. Puede no consignarse, como les dije. Es una manera muy rápida. Requiere mucha experiencia para interpretarla y el inicio de toda historia clínica. El aspecto general es la descripción de la historia clínica. Siempre debe consignarse, pausada, requiere ser ordenado y es al inicio del examen físico, porque el aspecto general es si el paciente tiene un aparente regular estado general, aparente regular estado de nutrición y aparente regular estado de hidratación. Lectoscopía, entonces, generalidad aparente, estado de gravedad, signos más destacados y el entorno al paciente. Tenemos la anamnesis puede ser directa o indirecta. La directa se la hace mayormente al paciente, cuando el paciente está despierto, orientado. Y la indirecta se hace el familiar. La historia clínica, como dijo, tiene anamnesis, tiene filiación. Tiene enfermedad actual. Funciones biológicas que ya les comenté. Antecedentes personales generales, fisiológicos, patológicos, antecedentes familiares. Siempre es distinto un paciente que llega a consulta, un paciente que está hospitalizado y un paciente que llega a emergencia. Cuando un paciente llega a consultorio, que es como la imagen que estamos viendo acá, siempre que es una historia clínica un poco más pausada, que puede ser el motivo de la consulta, el síntoma cardinal y los síntomas secundarios. ¿Ya? El motivo de la consulta y enfermedad actual. El objetivo del médico va a ser individualizar y caracterizar el síntoma dominante. Es cierto, algunas veces los pacientes, los adultos mayores vienen, doctora, vengo porque me duele la cabeza y me duelen los pulmones y me duele la zona lumbar y me duelen las piernas. Pero uno dice, señor, pero ¿cuál es el síntoma qué es lo que más le incomoda? Y de ahí partimos, ¿no? Ah, ya, señor. O antecedentes, ¿qué enfermedad tiene usted? Entonces les preguntamos, ¿no? Individualizar y caracterizar los síntomas iniciales y asociados y establecer su cronología, o sea, ¿qué empezó primero? Y obtener el resto del examen o establecer un diagnóstico presuntivo. La enfermedad actual, enfermedad, condición mórbida caracterizada por signos y
el síntoma pseudosugestivo, el objetivo del síndrome es el conjunto de enfermedades. De todo lo que se debe preguntar frente a un síntoma emitido por el paciente. Cuándo apareció, la fecha real del comienzo, la forma del comienzo, la causa aparente, el síntoma acompañante, la evolución, la relación con los medicamentos y el estado actual. Bueno, como dije, la anamnesis es el primer paso. Todos los sitios deben ser tomados en cuenta y analizados minuciosamente antes de ser descartados. Si tienen muchas molestias, interrogar sobre lo que nos parezca más importante. ¿Ya? Recomendaciones. Tratar de que el paciente defina lo que quiere expresar con algunos síntomas como vértigo, decaimiento, malestar. Tomar en cuenta los problemas de comunicación originados por el idioma o grado de instrucción y siempre ponerse a la altura del paciente. Miren, chicos, esto es muy importante. El paciente puede emitir las cosas de cualquier forma, pero ustedes tienen la responsabilidad de ordenarlo y de clasificarlo y de ponerlo de la mejor forma dentro de su contexto. Y hay algunas cosas que no lo van a poder traducir, lo pueden colocar entre comillas. Las preguntas no deben insinuar la respuesta, deben ser genéricas y secuenciales, donde le duela, si irradia el dolor, hacia dónde y con calma. Tener paciencia y tomar en cuenta las dificultades del paciente. Motivos de presentación atípica de los enfermos ancianos. En los enfermos ancianos hay mucha pluripatología, dificultad en la entrevista, deterioro sensitivo, menor percepción del dolor, disminución de la actividad vital, diferente aptitud entre la enfermedad y difícil exploración física. La revisión de aparatos y sistemas, como les comenté, es para no olvidarnos ninguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, en el sistema respiratorio, ¿no? Hemoptisis, gastrointestinal, melenas, por ejemplo, ginecológico, amenorrea, neurológico, disuria, endocrinológico, por ejemplo, galactorrea. No olvidarnos de nada y tener un mejor control de todos los signos y síntomas. Ya. Esa es una cronología, ¿no? Siempre debemos, es mejor en un dato cronológico hacer un pequeño resumen en una línea de tiempo y aparte, si es que se lo piden, claro está, relatar mediante enunciados de la manera más ordenada, de la manera más detallada cada signo y cada síntoma. Entonces, una buena anamnesis, miren, chicos, es suficiente para definir el camino a seguir y nos da el 50 al 60% del diagnóstico del paciente. Bueno, esto da acá su bibliografía, chicos. Vamos al otro tema.
Ya, chicos, ¿pueden ver? Hola. Hola, chicos, ¿pueden ver? Hola. Sí, doctora, sí podemos visualizar la diapositiva. Sí, doctora. Ya. Bueno, en historia clínica tenemos que ver el interrogatorio, la exploración o el examen físico, ¿no? Como les dije, la gran parte es inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen nada más que es inspección, auscultación, percusión y palpación. Hay que ver también el estado general del paciente, la edad, el tipo constitucional, el estado de nutrición, el estado de hidratación, aptitud, postura, fascia, conciencia, dominación. La capacidad de valerse por sí mismo, pésima, mala, buena o excelente, la edad aparente del paciente, el tipo de constitución, si es longilíneo, norvilíneo, curvilíneo. Hay que ver el estado nutricional, el índice de masa corporal, que puede ser, si es normal, que está entre 18.5 y 24.9, si es sobrepeso, obesidad. Estado de hidratación, inspección, las mucosas orales o oculares, la palpación, el signo del pliego, el signo de Godet, que vas a ver si está dematizado, el signo del pliegue, si vas a ver si está deshidratado el paciente, la aptitud o postura, la aptitud del cúbito dorsal, del cúbito ventral, del cúbito lateral, dependiendo también. Mayormente es de cúbito, acostado, activo sin limitaciones. Por ejemplo, la posición maometana es cuando hay un derrame pericárdico, la posición de cúbito dorsal cuando hay procesos inflamatorios o pelviperitoneales, de cúbito lateral derecha, del ortorítico, cólico intestinal, de cúbito ventral, la capacidad dinámica del paciente, la fuerza del paciente, las fases. No toda fase va a ser expresiva, algunas fases nos dan algún tipo de diagnóstico, pero también las fases inexpresivas, que eso no hay ningún problema, que también podría ser fases típicas en el adulto con distrofia miotónica, ¿no? El estado de conciencia. Hay que ver si el paciente está despierto, orientado, somnoliento, estuporoso o comatoso. Si está somnoliento, es un paciente que, por ejemplo, ustedes le preguntan, señor, ¿cómo está? Y el señor automáticamente se va a despertar. Si está letárgico, estuporoso, es un paciente que ya ustedes, por más que le puedan preguntar, no hay ningún tipo de respuesta. Y un paciente comatoso solamente es un paciente que no te va a responder a nada, ni siquiera a un estímulo doloroso que uno le pueda emitir. El contenido también nos sirve para ver las orientaciones. La dominancia hemisférica cerebral se explora inicialmente con interrogatorio y luego se busca si tiene un control motor dominante de la mano, el pie y el ojo. Bueno, como dentro del examen físico les dije, ¿no? La inspección es observar al paciente, inspeccionar y ver si hay algún tipo de alteración observando al paciente, mirando. Por ejemplo, mirando la zona del tórax, si hay alguna cicatriz, hay algún corte, hay alguna tumoración prominente, algún cambio de color. Hoy podemos ver. En la inspección en la parte abdominal nos podemos imaginar y dividir al estómago en regiones, en lugares, y ver si es que hay algún cambio de color, algún tipo de corte, algún tipo de cicatriz, algún tipo de cicatriz en postoperatoria, a nivel renal también se ve una alteración, la circulación colateral que también puede ser vista. Resumen, en la endoscopía, entonces, ¿qué vemos? La inspección general. En los datos generales, la edad aparente, el sexo, nutrición. Datos anatómicos, si hay deformidades, coloración de la piel, si hay algún cambio, datos funcionales o dinámicos o estáticos, de posición activa o pasiva, actitudes diversas o movimientos. Vas a ver simetría, movimientos normales o movimientos anormales, el color, tumoración, amplitud de los movimientos. La palpación, bueno, mayormente la palpación se va a utilizar mayormente se evalúa lo que es la parte abdominal, se palpa el hígado, se palpa el vaso. No siempre podemos palpar el vaso, como les expliqué. Hay diferentes técnicas para palpar hígado y para palpar vaso.
No necesariamente a veces tienen que aprenderse el nombre de la técnica, pero sí pueden aprenderse, se utiliza una mano, se utilizan las dos manos, cómo va a palpar el reborde hepático. Lo normal, de acuerdo a la palpación en el abdomen, son 2 centímetros debajo del reborde costal, es lo común. Se puede haber alterado en algunos pacientes con patología abdominal, como por ejemplo pacientes que tienen alguna hepatitis, se considera como una hepatomegalia, pacientes que tienen, por ejemplo, una cirrosis hepática. Recién me llegó un paciente con una hepatitis, tenía un borde hepático doloroso, más o menos 4 centímetros debajo del reborde costal. La palpación, bueno, hay que ver la situación, temperatura, consistencia, forma, tamaño, simetría y deformaciones. Siempre tienen que evaluar a un paciente en el lado derecho. Recuerdo mucho cuando era interna en medicina, que el doctor siempre nos decía, se evalúa por el lado derecho, pero como yo lo hice en las Mercedes, y en las Mercedes todo está todo así pegadito, entonces a veces era incómodo ir al lado derecho, nos poníamos al lado izquierdo y el doctor decía, no, vayan al lado derecho, tenemos que sacar la camilla y todo para ubicarlos en el lado derecho, y eso es lo mejor que pueden hacer. Ahora, en caso del dolor, la palpación se va a iniciar de la región donde hay menos dolor a la más dolorosa. Entonces, podemos palpar en forma del reloj, las agujas del reloj, chicos. Si el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, comenzamos a palpar desde la fosa ilíaca izquierda y yéndonos de la zona menos dolorosa a la zona de mayor tolerabilidad. Y otra cosa también, haciendo preguntas para disimular algún tipo de confusión que pueda haber. Por ejemplo, ayer me comentaron que había un paciente para evaluar de apendicitis. Sin embargo, el doctor llegó, lo reevaluó al paciente y el paciente no tenía dolor y tenía hambre. Un paciente con muy raro de encontrar. No hay que olvidar que la apendicitis es una enfermedad, es una patología quirúrgica de emergencia. Los tipos de palpación hay unimanual que se palpa con una mano y bimanuales con las dos. Bien, chicos, esta es la última clase. Entonces, ya vimos la parte de lo que es inspección y palpación. Ahora sigue la parte de percusión. Bueno, percusión es una técnica de exploración física. ¿Sí pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, puedo. Entonces, la palpación se dan golpecitos en el abdomen con los dedos. O sea, se puede ver ahí, mayormente eso se va a ubicar con la práctica, chicos. Ya, con la práctica. La percusión se basa en la percepción de la diferencia de los sonidos producidos por golpes, según el estado físico del órgano, relación del contenido de aire dentro de su continente y su vecindad al ponerse en vibración el conjunto de pared, órgano o cavidad. Se va a explorar sonoridad, matidez, submatidez, timpanismo y personalidad. Clases de sonido de la percusión. Bueno, eso es muy importante. El timpanismo. Por ejemplo, el timpanismo, sonido que se obtiene cuando se golpea, se percute sobre un órgano que contiene aire. Recuerda el tono de un tambor afinado, es más resonante. ¿Dónde hay aire? En el estómago, ¿no, chicos? Hiperresonancia. El sonido es más fuerte, más grave y más prolongado que el sonido claro pulmonar. Se obtiene cuando se percute en zonas cuyo contenido de aire está aumentado.
como por ejemplo neumotórax. Neumo es aire en los pulmones. Hay una hiperresonancia en el neumotórax. Sonido mate se obtiene cuando se percute órganos sin aire, como el músculo o vísceras macizas. ¿Qué víscera maciza conoce? Por ejemplo, el hígado. El sonido es débil, apagado, de tonalidad alta y duración breve. Métodos. Hay una percusión directa o una percusión indirecta. Mayormente hacemos la percusión indirecta, ¿no? Hay una percusión dígito-digital. Puño percusión se observa para ver si la puño percusión hay un puño percusión del lado derecho, puño percusión del lado izquierdo. A ver el aparato para ver si es que hay algún tipo de molestias a nivel urinarias. Auscultación, como les comenté, siempre es con el estetoscopio mayormente. Imagino que antes utilizaban la auscultación inmediata, ahora utilizan la auscultación inmediata mediante el estetoscopio. Se distinguen sonidos gaseosos, que son los ruidos hidroaéreos, y se distinguen los ruidos en el corazón, ¿no es cierto? Que tenemos los dos ruidos que son los ruidos más frecuentes. La auscultación se basa en la percepción de la transmisión de sonidos producidos de un órgano a través del conjunto de órgano para el estetoscopio. Los sonidos normales, el murmullo vesicular, los ruidos cardíacos y el peristaltismo. Los anormales son las sibilantes, crepitantes, roncantes, frote pleural, soplo, frote pericárdico, ruidos metálicos y ausencia de ruidos. La auscultación también permite percibir la transmisión de sonidos provocados por la voz a través del conjunto pared-órgano explorada con el estetoscopio. Estos sonidos se pueden percibir como normales: broncofonía, plectoriloquia, egofonía, crepitantes y frotes. Por ejemplo, caso clínico: paciente mujer de 60 años, enfermera, tiempo de enfermedad 3 años, insidioso, curso progresivo, consulta por dolor en pantorrilla e hinchazón de piernas mayor al acostarse, no dificultad respiratoria, no hipertensión, no insuficiencia cardíaca, no ingesta de alcohol, examen está normal su presión arterial, normal su frecuencia respiratoria, normal su presión arterial, alerta con sobrepeso, no palidez, no edema, ruidos cardíacos rítmicos, no soplo, abdomen normal, tortuosidad venosa, hiperpigmentación y sequedad de la piel de piernas, edema malleolar bilateral, fovea 2/3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, chicos. Síndrome de hematoso, secundario insuficiencia cardíaca, secundario enfermedad hepática, secundario déficit proteico, secundario enfermedad renal o secundario insuficiencia venosa periférica. ¿Cuáles piensan ustedes que podría ser la respuesta? Hola, ¿me escuchan? Hola. Doctora, sería la última, pienso. Síndrome de hematosis secundaria de insuficiencia venosa periférica por la tortuosidad venosa. Muy bien, chicos. ¿Por qué no insuficiencia cardíaca? Porque el paciente te dice que no tiene hipertensión, tiene una frecuencia normal. Y en el daño cardíaco, ¿qué vas a encontrar? Se va a encontrar un paciente que tiene disnea. ¿Informan de disnea? No informa de disnea. Por ende, bueno, disnea sí, dificultad respiratoria, no hay. Enfermedad hepática. Vemos que el paciente tiene abdomen normal. ¿Cómo va a haber una enfermedad hepática con abdomen normal? Déficit proteico podría ser, sí, porque tiene fovea, tiene edema malleolar, pero sin embargo, ¿por qué va a decir que tiene tortuosidad venosa, hiperpigmentación y se queda la piel de piernas? Enfermedad renal podría ser, pero la enfermedad renal cursa con edema a nivel de párpados. Entonces, en síndrome de hematoso secundario insuficiencia venosa periférica, sí, porque es una paciente que tiene tortuosidad venosa, hiperpigmentación y se queda la piel de piernas. Chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna cosa sobre los temas? Hola. Chicos. Hola, chicos. ¿Alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. Ya, ¿de qué me comunico contigo, Ivonne, para coordinar? ¿Cuántos alumnos han ingresado acá? $96. Ya, ok. Gracias. Cuídense, chicos. La próxima clase de chicos va a ser presencial. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora. Cuídense bastante. Cuídense.